Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta clase donde voy a hablar sobre cuál es la mejor estrategia de recuperación. Yo voy a decir una cosa, esta clase es espectacular porque es una clase que literalmente tienes que coger papel y boli porque literalmente va a ser una locura todo el valor que te voy a aportar, tanto si eres jugador de baloncesto amateur como profesional. O sea que es una clase que de verdad es para prestar atención, son unos 10-15 minutos aproximadamente lo que va a durar la clase. Yo creo que va a ser entre unos 15 minutos, pero es para anotar como papel y boli, porque de verdad es una locura todo el valor que te voy a aportar dentro. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Dentro de las estrategias para mejorar la recuperación, pues tenemos diferentes estilos. Tenemos, por ejemplo, tenemos al final, pues, por ejemplo, la vibración, cámara de crioterapia. Tenemos también los masajes, las mallas de compresión, los estiramientos, inmersión en agua, nutrición, hidratación, sueño, descanso. Hay un montón de estrategias de recuperación, ¿vale? Pero la pregunta que tiene, pero al final, si os fijáis, esto no está puesto como círculo al azar, sino que si os fijáis, tiene una forma de pirámide, ¿vale? ¿Por qué está puesto en forma de pirámide? Pues mirad, esto está sacado justamente del libro de Lorena Torres y Duncan French, que justamente ordena en formato de pirámide, donde colocan en la base no solamente lo que más impacto va a tener en tu recuperación como jugador de baloncesto, sino que además también lo que mayor respaldo de evidencia científica tiene. Entonces os lo digo de verdad que es que la clase tiene un valor importantísimo porque justamente te voy a hablar lo que más impacto va a tener en tu recuperación, ¿vale? Entonces, pues vamos a ello, vamos a hablar justamente de lo que es el sueño y el descanso y cómo promoverlo para que al final pues te ayude a promover lo que es la recuperación, ¿vale? Válgame la redundancia, pero vamos al lío con ello, ¿vale? Tenéis que saber lo siguiente. ¿Qué pasa si yo duermo menos de 8 horas al día? ¿Vale? Pues que al final el esfuerzo percibido en muchas de las vidas cotidianas, pues al final incrementa muchísimo. Además de verse incrementado lo que sería el daño a nivel muscular. Otro aspecto que al final pues, perjudica bastante es en la recuperación muscular, que esto lo vaya a ver más adelante, el impacto que tiene el dormir poco y además de que se incrementa drásticamente lo que sería el riesgo de lesión. De hecho, fijaos, ¿vale? En este mismo estudio, ¿vale? Si os fijáis, pues se compara a los deportistas que dormían más de 8 horas en comparación con los que no. Y los que dormían más de 8 horas tenían el riesgo de lesión incrementaba en torno a un 1,7%. Tenían 1,7 veces más riesgo de sufrir una lesión que los deportistas que dormían menos de 8 horas. Pero es que además, fijaos, ¿vale? Esto fue un estudio longitudinal donde, bueno, de un seguimiento de 21 meses. Bueno, pues si os fijáis, esto con análisis estadístico lo que nos decía era que a aquellos deportistas que dormían menos de 8 horas, si os fijáis, el que durmió 6 horas diarias, tenía casi un 80% de probabilidad de sufrir una lesión muscular en los próximos 21 meses. Y los que dormían 7 horas eran deportistas que tenían en torno a un 60% de probabilidades. Mientras tanto, a aquellos deportistas que dormían 8 o incluso dormían 9, cuanto más dormían estos deportistas, pues menor era el riesgo de sufrir una lesión muscular. Entonces, fijaos la importancia que tiene el descanso con respecto a las lesiones musculares. De hecho, esto de aquí que te comento no es casualidad, es fisiología, ¿vale? Es fisiología. De hecho, mirad, aquí tenemos justamente cuando tú haces una actividad cotidiana, bueno, por ejemplo, cuando juegas baloncesto hay mucho impacto, hay daño muscular. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, pues lo que ocurre aquí es que al final se estimula la producción al final se estimulan los monocitos y los macrófagos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se promueven respuestas inflamatorias que al final activan las células satélites
y lo que al final pues proliferan, es decir, que se incrementan en número y esto al final se adhiere al tejido muscular que está un poquito roto porque al final hay una rotura muscular, pero son pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este proceso se regenera y esto al final lo que promueve un adecuado tiempo de descanso o tiempo de dormir, pues al final lo que promueve justamente es ese proceso de regeneración. Además de que hay que tener en cuenta también de que esto es muy importante estimularlo y que justamente el no hacerlo, pues al final eleva el cortisol, que es una hormona del estrés, y al final pues este proceso disminuye. Por tanto, pues la capacidad de recuperación va a ser peor. ¿Vale? Por esa razón se incrementa mucho el riesgo de sufrir una lesión muscular cuando duerme menos de 8 horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué objetivo tenéis que perseguir con el sueño? ¿Vale? Cuando vosotros dormís, tenéis que hacerlo con el objetivo de hacerlo más de 8 horas al día. Tenéis que tardar menos de 30 minutos en dormirte. ¿Vale? Y además que cuando tú te despiertes del sueño, te tienes que despertar sintiéndote fresco. ¿Vale? Para ello, te voy a explicar exactamente las claves para conseguirlo. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿vale? Esto es del estudio de Marshall y colaboradores. Entonces, pues sobre todo, las claves para tener una buena higiene del sueño, pues son, primero de todo, que la habitación esté completamente oscura, ¿vale? Esto es fundamental porque cuanto menos estímulos visuales, mejor, ¿vale? Otro aspecto, un ambiente silencioso, es decir, que no haya nada de silencio, ¿vale? O intentar que sea lo menor posible. En el caso en el cual haya ruido, pues ideal sería dormir con tapones, ¿vale? Que en este caso se suele aplicar mucho también, ¿vale? Otro aspecto, conservar una temperatura ambiente adecuada, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, sobre todo al final, para que tú estés en una temperatura que estés cómodo, ¿vale? Luego, usar ropa adecuada. El pijama, ¿vale? O sea, de hecho, hubo una vez, que yo estaba en en dinámica profesional. A ver, el tío era un grande. Es que si estás viendo el vídeo, pues ya sabes tú quién es, ¿vale? Pero, tío, el vaquero para dormir. El vaquero para dormir porque te da pereza quitarte los vaqueros. ¿Vale? Cámbiate, ponte el pijama, ¿vale? O por ejemplo, si eso por lo mejor con un chándal que sea por así decirlo, ¿cómo es la palabra? Que tenga ventilación, ¿vale? Importante todo esto, ¿vale? Que tenga capacidad de transpiración, de ventilación, ¿vale? Esto es aspecto importante. Luego, esto es de las cosas más importantes. Dormir y despertarse a la misma hora. Si tú te duermes y despiertas a la misma hora, los ritmos circadianos justamente cogen su timing y de esta manera todos los procesos se hacen mucho más rápidos y mucho más eficientes. Entonces, esto lo que te va a permitir, el tema de establecer una rutina de sueño, es justamente a tardar en dormirte en 30 minutos. ¿Por qué? Porque tu cerebro al final pues se anticipa a las necesidades. Todo el cuerpo se anticipa a las necesidades. Entonces, si tú tardas en dormir, si tú al final tienes una rutina de sueño estable, pues el beneficio que tú vas a tener es que tú vas a tardar bastante menos en dormirte, ¿vale? Y que además que te vas a despertar, y si te despiertas en la misma hora, siempre va a acabar despertándote sintiéndote fresco, porque al final, como estos procesos se aceleran, pues al final pues se mejora mucho la eficiencia, ¿vale? Luego, otro detalle importante, evitar echarse siesta a partir de las 5 de la tarde, ¿vale? No consumir cafeína, ni alimentos, ni bebidas justo antes de dormir, ¿vale? Y evitar el uso de ordenadores móviles o televisión antes de dormir, ¿vale? Entonces, estos son aspectos que, por ejemplo, cuando tú estés en la cama, no estés así con el móvil, ¿vale? Esto al final, pues es un error porque esto lo que te va a afectar bastante en el tema del sueño. Entonces, ¿qué más detalles podéis hacer para el tema de favorecer pues un buen descanso, ¿vale? Pues mira, esto al final es más de lo mismo con respecto a aquí, ¿vale? Son diferentes recomendaciones de la literatura científica, pero simplemente que sepáis que aquí las tenéis todas aquí recogidas y que bueno, principalmente si tú, por ejemplo, que yo llevo jugadores de Estados Unidos, entonces, pues en este tipo de casos que, por ejemplo, tienen que hacer un vuelo de Nueva York a, por ejemplo, a Los Ángeles, pues claro, al final, pues el horario es completamente distinto. Entonces, en este caso,
pues tú tienes que intentar, por ejemplo, ajustar el tema de las comidas a los horarios, por ejemplo, si tú estás en Nueva York, ajustarte al horario de las comidas de Miami y luego intentar que todo esto coincida cuando tú desayunas, cuando tú duermes, cuando tú descansas. ¿Por qué? Porque esto lo que te va a permitir es, cuando tú llegues allí a Miami, es que tú te anticipes justamente, tu cuerpo ya esté adaptado al nuevo horario. Y si, entonces, ¿qué pasa? Como ya está adaptado, pues te va a recuperar bastante antes de los esfuerzos que tú hagas allí, ¿vale? Estas son algunas de las recomendaciones. El tema de adaptar lo máximo posible. Sobre todo lo más importante es ajustarnos al horario, ¿vale? Porque al final lo que hemos hablado antes de la rutina de sueño es justamente lo que más impacto tiene en esto, ¿vale? Entonces estos serían los detalles fundamentales. Y luego fijaos, ¿vale? Lo siguiente que voy a comentar es sobre todo clave si tú eres un deportista que está en dinámica profesional. Si tú estás en dinámica profesional, es muy interesante que tu sueño se prolongue más allá de las 8 horas. ¿Por qué? Pues fijaos, ¿vale? En este mismo estudio, ¿vale? Lo que se valoró fue el efecto que tenía el dormir 10 horas en comparación con 8. ¿Cuáles fueron los resultados en los jugadores de baloncesto? Pues fijaos, aquellos jugadores que dormían 10 horas, no solamente tenían una menor fatiga y mayor estado de alerta, y aparte mejor recuperación física, sino que en las actividades de presión como el tiro libre o el tiro de tres mejoró considerablemente durante la semana de intervención de entrenamiento. Además de que mejoró el rendimiento en el sprint. Obviamente con el sprint y tal, pues se mejora con un buen entrenamiento, pero tú puedes optimizar más los resultados si tú tienes un buen descanso. De hecho, fijaos, ¿vale? Además también, fijaos, la importancia que tiene un buen descanso. Mirad, porque ya lo vais a ver que jugadores profesionales lo hacen. Mirad. Messi, por ejemplo, duerme 11 horas contando las siestas. Ronaldo hace lo mismo, incluso tiene un coach de sueño, un entrenador que le dice las horas que tiene que dormir. Nosotros asesoramos a todo, por ejemplo, el equipo del Girona. 11 horas, 11 este horas. año, sí, claro, porque ellos gastan mucho, con lo cual, claro, recuerda que el taller es de reparación física y mental, con lo cual para reparar físicamente lo que gastan, aunque la gente se piense que los futbolistas trabajan poco, no es verdad, porque los entrenamientos gastan muchísimo. Y entonces lo que hacemos es ayudarles con este tipo de tratamientos. Mira, se descubrió que una de las causas de lesiones musculares era precisamente las pocas horas de sueño. Esto lo descubrió Carla Estivil, es mi hija, que es la responsable de la fundación, hizo y hace muchos años un trabajo con los jugadores de básquet de 16 años que estaban en la residencia Blume de Barcelona. Messi. ¿Vale? O sea, este es el estudio el que os he mencionado justamente es este mismo estudio, ¿vale? Para que lo veáis también, que esto está basado en la literatura de la que hablamos al respecto. Y bueno, con respecto al último tema que vamos a hablar sobre cómo puedes mejorar la recuperación a través del descanso, pues una de las estrategias más interesantes es la siesta española. Porque claro, la gente fue y dice, no, ¿qué vagos sois los españoles? Y yo dice, no, la siesta es mala. Y yo te pregunto, ¿acaso la siesta es mala? Pues mirad, lo que se ha visto en la literatura científica es que la siesta española, que es muy clásica y tal, no solamente mejora el rendimiento físico, sino que mejora el rendimiento cognitivo, disminuye la fatiga, disminuye el estado de alerta, y luego además también, pues mejora también el descanso nocturno. Entonces, ahora bien, la pregunta que hay que hacer es, si tiene tantos beneficios, vale, ¿qué puedo hacer yo para implementarlo? Pues bien, es muy importante que si tú lo implementas, como muy tarde tienes que estar despierto 30 a 45 minutos, 30 a 45 minutos entre la siesta y el entrenamiento de competición. Es decir, que si yo entreno a las 5, como muy tarde tengo que estar despierto a las 4 y cuarto, ¿vale? Como muy tarde, ¿vale? Eso sí, con tiempos de siesta más largos, el tiempo, obviamente, si tú duermes 1 hora y media, pues 45 minutos no, mínimo el doble. Es decir, que el tiempo que tú hagas de siesta, si tú haces una siesta corta, pues el tiempo de recuperación con respecto a para recuperar el estado de alerta es más corto. Sin embargo, con tiempos más largos, pues justamente pues necesitará un tiempo para recuperar el estado de alerta más largo. Por ejemplo, si yo duermo 1 hora y media de siesta, pues tener un tiempo de vigilia de hora y media, ¿vale? Que me dé tiempo a espabilar, ¿vale?
Pero bueno, esto sobre todo es para verlo, ¿vale? Y luego ya el momento del día. Entre las 1 y las 4 sería el momento perfecto, que es el que recomendado por la literatura. Claro, yo he hablado de cuánto tiempo de durar la siesta. Porque esta es una de las preguntas más comunes que digo a los jugadores. Esta es una de las preguntas que más me decís los jugadores. ¿Cuánto tiempo debe durar la siesta? Tenemos las siestas cortas, las siestas medias, las siestas largas. Las cortas por debajo de 30 minutos y las siestas largas entre 60 y 90 minutos. ¿Cuál es mejor? Claro, pues mira, esto es lo que estudié esta revisión sistemática. Y los resultados, pues bueno, como siempre, pues todo depende del objetivo. Si os fijáis, aquellos deportistas que, por ejemplo, tenéis el objetivo de una recuperación más rápida y mejorar de manera inmediata el estado de alerta, pues una duración de la siesta corta de menos de 30 minutos puede ser beneficiosa. Sin embargo, si tu objetivo es mejorar el rendimiento durante el resto del día y tal, pues bueno, hacer siestas de 30 a 60 minutos, pues por ejemplo puede ser muy interesante. O por ejemplo, si tú tienes un entrenamiento por la mañana y tienes una doble sesión por la tarde, pues bueno, implementar una siesta de 30 a 60 minutos puede ser bastante interesante. Luego ya las siestas más largas, esto solamente está reservado si tú trabajas por las noches, ¿vale? Si tú trabajas por las noches y tienes que mantener el estado de vigilia lo máximo posible. Y luego aparte también, si tú por ejemplo has dormido 5 horas, ¿vale? Si tú has dormido 5 horas y y 5 horas o menos, obviamente tienes que recuperar sí o sí, ¿vale? Entonces, pues esto sería un poco todo sobre la clase y nada más. Cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.